El miércoles 12 de febrero, Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, visitó Gijón para celebrar un acto bajo el título del socialismo ante las elecciones europeas. El evento tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo, que se quedó pequeñísimo ante el gran número de personas que querían asistir. Una expectación que era bastante lógica, ya que se unían dos factores. Por un lado, que se trataba de uno de los primeros actos que celebraba el PSOE sobre las elecciones europeas después de que se conociera que la candidatura socialista estaría encabezada por Elena Valenciano. El segundo factor es que Eduardo Madina es uno de los principales nombres que suenan en los corrillos políticos como sustituto de Rubalcaba, aunque en Gijón no ha querido confirmar o no su candidatura a las primarias. Pero como se trataba de un acto sobre las elecciones europeas y en medio de una crisis global donde los ciudadanos ven que las decisiones que se toman en Bruselas cada vez afectan más a sus vidas, era imprescindible preguntarles sobre el futuro de la parte democrática de la Unión Europea, es decir, el Europarlamento. Una pregunta sobre las elecciones europeas y sobre el Parlamento Europeo. La ciudadanía, ya sabemos que en Europa se deciden las cosas no solamente por el Parlamento Europeo, sino la Comisión Europea, euroburócratas, etcétera. Hay una posición ahora del PSOE y también de los socialistas europeos para reivindicar el poder democrático, en este caso el Parlamento Europeo dentro de Europa. ¿Va a haber una verdadera revolución aprovechando esta crisis? Esa es una posición histórica de partidos de izquierdas, de todo tipo, no estrictamente socialistas o socialdemócratas, de que tenía que ganar más peso específico para hacer leyes el Parlamento Europeo. Hasta la entrada en vigor de este tratado tenía, pero no tantas como ahora. Yo no recuerdo un momento desde el propio origen de la institución, porque no lo hay, con mayor poder político y poder de decisión en el propio Parlamento, de legislación de asuntos que antes derivaban de proyectos o de procedimientos legislativos que los iniciaba el Consejo, los jefes de Estado y de Gobierno, o los sectoriales de Economía o de otras materias. Todo eso va a suceder ya en el Parlamento Europeo, y esa es una de las claves de las que digo, creo, dan a estas elecciones una importancia que antes nunca tuvo el Parlamento Europeo. Mucho de lo que allí se va a decidir va a conformar nuestra vida diaria, en cosas que no somos ni capaces de imaginar hoy. Se va a decidir allí. Por tanto, creo que la participación tenemos que conseguir que sea alta y la orientación de la decisión que España tome tiene que ir en una línea que, en mi opinión, es mejor para este país, volcado en la defensa de los derechos de los trabajadores, la competitividad de la economía, la cohesión social y los derechos de la gente a tomar decisiones sobre su propia vida de forma libre. Creo que mucho de eso se va a decidir allí y creo que por eso es mucho lo que nos podemos decir.